queremos agradeceros que otro 23 de abril, y son 50 años consecutivos, estéis aquí en la Plaza Mayor de Villalar para celebrar de forma festiva nuestra identidad, pero también para reivindicar y no olvidar lo que significa Villalar, lo que significa el movimiento comunero, lo que significa todo el proceso de las comunidades de Castilla. Estamos aquí para recordar un episodio histórico que ocurrió hace 505 años, en el cual, en una tierra como la nuestra, en Castilla, se estaban produciendo hechos muy peligrosos, muy preocupantes. Castilla era una de las principales potencias europeas. Castilla se encontraba en una situación de indefensión después de muchos años desde la muerte de la reina Isabel. Pero la llegada del emperador Carlos V lo trastocó todo, porque quería utilizar los recursos y la gente de esta tierra con unos fines ajenos a los propios. Y ahí los comuneros crearon un proyecto nuevo, un proyecto diferente, un proyecto que todavía tiene una extraordinaria viabilidad, un extraordinario interés. Decidieron que la democracia era clave para el funcionamiento de Castilla, creando gobiernos democráticos, comunidades en las ciudades. Decidieron que las Cortes tenían que estar por encima del poder del rey, y para eso crearon la primera Constitución democrática 300 años antes de la Constitución de la transformación revolucionaria que hicieron los franceses a finales del siglo XVIII. Decidieron también que los productos de esta tierra, fundamentalmente la lana, se tenían que desarrollar aquí, generando la riqueza aquí, creando los puestos de trabajo, en vez de enviar la lana a otros lugares y ser meros exportadores de materias primas. Decidieron muchas cosas que cambiaron el mundo, porque había gente que estaba estudiando los procesos democráticos y de los derechos humanos, y querían que eso se aplicara también aquí en Castilla. Pero lo fundamental, lo más importante, lo que más nos motiva, lo que nos pone los pelos de punta, es que decidieron que estaban dispuestos a enfrentarse a un emperador, estaban dispuestos a enfrentarse a toda la alta nobleza, estaban dispuestos a enfrentarse a los poderosos, a ir a la guerra, a luchar, a morir, a sacrificarse por esos ideales. Y un 23 de abril de 1521 los comuneros fueron derrotados aquí en Villalar. Y al día siguiente, el día 24, fueron ejecutados sus grandes capitanes, porque los imperiales no querían que hubiera la mínima posibilidad de desarrollar ese proyecto. Aquí en Castilla hemos tenido muchas guerras, muchas batallas, pero ¿quién se acuerda de las batallas que desarrollaron Isabel la Católica contra Juana la Beltraneja? O Pedro I contra Enrique II, su hermanastro. ¿Quién se acuerda de la batalla de Arapiles, nada más que para hacer una rememoración histórica? Sin embargo, la batalla de Villalar y lo que significó los comuneros de Castilla y lo que significó la guerra de las comunidades es algo que trasciende. Más de 500 años después seguimos reivindicándolo, porque vemos ahí un germen de futuro. Después del 23 de abril de 1521, el movimiento comunero siguió inspirando y motivando a toda la gente en Castilla durante 500 años que soñaba con la libertad, que soñaba con los derechos humanos, regionalistas, republicanos, constitucionalistas, demócratas. Todos ellos veían en el movimiento comunero, en Padilla, en Bravo, en Maldonado, en María Pacheco, en el obispo Acuña, en Juan de Zapata, veían un germen inspirador, veían un proyecto que tenía viabilidad. Y así lo ha sido siempre. El año 76, cuando ya había muerto el dictador y agonizaba la dictadura, un puñado de cientos de personas se juntaron aquí, en este pequeño pueblo, para reivindicar la democracia y la autonomía. No eligieron otro lugar, eligieron este pequeño pueblo, porque el movimiento inspirador de los comuneros tenía una fuerza que lo arrastraba. Y desde entonces, todos los 23 de abril, nos reunimos decenas de miles de personas aquí para seguir reivindicando, festejando y mostrando orgullosos nuestra identidad. Identidad castellana, de toda Castilla, de quienes venimos de Castilla y León, quienes vienen de Castilla-La Mancha, de Madrid, Cantabria y La Rioja, y de muchos castellanos que están muy lejos de su tierra, pero tienen hoy su corazoncito aquí, tanto en la campa, como en nuestras carpas, como en esta Plaza Mayor de Villalar. Estos 50 años, aquí en Villalar se ha reivindicado y se ha exigido todo. Nosotros ahora
estamos viendo muchas reivindicaciones del medio rural, estamos viendo muchas reivindicaciones sociales, muchas reivindicaciones de los jóvenes, de las mujeres, de los pueblos. Ese es el espíritu de Villalar y de los comuneros. Villalar no es un artilugio del pasado. El futuro de Castilla, el futuro de nuestra gente está en Villalar. Villalar es el futuro, porque tienen un proyecto. Castilla, los castellanos, los comuneros, tenemos un proyecto que es totalmente vivo y necesario. Os quería comentar que, bueno, parece que el movimiento comunero es algo que se extinguió en el pasado, aunque nos trae mucha nostalgia y nos trae mucha movilización y nos trae mucha inspiración. Bueno, es que ahora tenemos también muchos problemas que tenemos que sacar adelante. Castilla está perdiendo muchísima población, somos un territorio envejecido, somos un lugar donde los jóvenes se tienen que marchar, un sitio donde la vivienda es algo muy difícil de conseguir, sobre todo a precios razonables o unos alquileres que sean viables. Un territorio además que está siendo totalmente expoliado a través de un mal ejemplo del despliegue de las energías renovables, de la solar, de la eólica, de las materias primas, de nuestros recursos forestales, del agua, de la electricidad. Todo eso nos está recordando lo que estaba haciendo el emperador, llevarse la lana a Flandes. Pues ahora se llevan esa energía, se llevan esos recursos y no generan ningún beneficio aquí en nuestra tierra. Nuestros recursos los tenemos que aprovechar nosotros, nuestros recursos los tenemos que poner en valor nosotros y tiene que estar gestionado desde Castilla, desde los pueblos de Castilla, desde nuestra tierra castellana, desde nuestro futuro castellano, desde este Villalar totalmente comunero. No podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo solos. Hay mucha gente que está luchando por hacer cosas en esta tierra, pero nos hace falta consolidar un escenario castellanista. Es verdad que hay gente que está luchando por el castellanismo político, como nosotros, la gente de Tierra Comunera, el Partido Castellano, pero somos unos pocos cientos de simpatizantes, de afiliados, de cargos públicos. Y no llegamos ni a 5.000 votos en las pasadas elecciones autonómicas de Castilla y León. Hay gente que está trabajando también en la ruralidad, alcaldes valientes, asociaciones culturales, gente que está trabajando en el folclore castellano, gente que está trabajando por esta tierra. Y sin embargo, estamos totalmente divididos, no somos capaces de generar redes, de generar alianzas, de generar proyectos comunes. Es necesario que articulemos un proyecto que sea general, que sea castellanista, pero desde todos los puntos de vista. Nos hacen falta medios de comunicación propios, nos hacen falta sindicatos propios, nos hacen falta partidos políticos fuertes, nos hace falta que el movimiento cultural, que le hay muy potente, pero muy fragmentado, tenga mucha más potencia, porque Castilla se lo merece. Solos no lo vamos a poder hacer y tenemos que articular ese proyecto. Dentro de un año habrá elecciones en miles de municipios de toda Castilla. Es necesario que haya candidaturas castellanistas. Dentro de poco habrá que enfrentarse a todos estos proyectos que se están haciendo. Hemos visto a la gente que está rechazando las plantas de biomasa, las plantas de biogás, que están generando muchos problemas porque se hacen al margen de los propios habitantes locales, al margen de los intereses de los pueblos. Todo eso lo tenemos que construir. Y el espíritu de los comuneros, el ejemplo de los comuneros, el saber decir como ellos que esta tierra merecía un futuro distinto, que merecía una gente diferente, que merecía una democracia profunda y real, en una sociedad en la que vivimos con unos grandes partidos que están en la corrupción, con unos grandes medios de comunicación que nos ignoran. El Partido Castellano Tierra Comunera hace unas semanas presentó varias denuncias contra la gestión de cómo se aplicaron las medidas contra los incendios que devastaron cientos de miles de hectáreas, sobre todo en el oeste de la Comunidad de Castilla y León. No salió ningún medio de comunicación. Hemos denunciado que todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, hasta el grupo mixto, dedican el dinero que les damos de nuestros impuestos a cosas diferentes a lo que es su obligación, que es decir, generar actividad parlamentaria. Pues no, se lo reparten entre ellos. No salió ningún medio de comunicación. Nos hacen falta medios de comunicaciones independientes y castellanistas, gente independiente y castellanista, pueblos, comunidades. Ahí tenemos que estar. Hoy estamos aquí el 23 de abril, vamos a disfrutar, vamos a festejar esta fiesta, vamos a recordar el mensaje de los comuneros y vamos a comprometernos en tratar de
aportar algo de nuestro lado, de nuestras manos, de nuestro pensamiento, de nuestro tiempo, porque Castilla siga siendo un pueblo fuerte, porque los castellanos seamos gente digna, porque dejemos de ser comunidades autónomas fragmentadas y seamos una nacionalidad histórica de primera como todos los demás. ¡Viva Castilla libre y comunera! ¡Viva! Castilla entera se siente comunera. Castilla entera se siente comunera.